capítulo 6, versículo 12, dice así: se puso luego Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos. Pues Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, 5 codos de ancho y 3 codos de alto, y lo había puesto en medio del atrio, y poniéndose sobre él, se arrodilló delante de toda la congregación de Israel, extendió sus manos al cielo y dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y tienes misericordias con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón, que has mantenido a tu siervo David mi padre, la promesa que le hiciste, tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Versículo 18 dice: pero ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que he edificado. Pero tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste: mi nombre estará allí. Amén. La oración que hace el rey Salomón en esta oportunidad fue el día de la dedicación del templo al Señor. Y dedicar significa, no significa otra cosa más que separar, consagrar un objeto, un lugar o una persona para un propósito exclusivo. Y en este caso el templo era dedicado exclusivamente para la morada de Dios, para que ese lugar sea el lugar donde el pueblo pudiera acudir a tener ese encuentro, ese culto a su Dios. Fíjense que aquí dice que el rey Salomón se postró en el estrado allí que él había construido, se postró, se arrodilló, dice, delante de toda la congregación. ¿Sabe que esto no era común que sucediera? Porque los reyes no se arrodillaban delante de las personas, porque postrarse delante de alguien era reconocer que el otro tenía autoridad sobre él. Pero el rey Salomón, cuando él se arrodilla delante del altar, delante de Dios, él estaba reconociendo su autoridad, estaba reconociendo que él era una autoridad suprema, divina, por sobre de él. Él demostró su amor y su respeto delante de todo el pueblo, y también él incitaba de esta manera, o le dejaba el ejemplo al pueblo para que el pueblo hiciera lo mismo y lo imitara. Si ustedes leen con tiempo en sus casas el contexto a partir del versículo 1 del capítulo 6, van a ver que este sentir, esta dedicación a Dios, esta honra al Señor que el rey Salomón tenía, lo había recibido de su padre David. Y en primer lugar yo les quiero compartir con ustedes, ver la importancia de la casa de Dios. Salomón aquí describe el verdadero uso del templo, que si bien Dios dice no puede habitar, no entra en un templo hecho por manos humanas, no entra, pero el propósito de su padre, del rey David, al edificar el templo, era preparar un lugar de encuentro con Dios. Era preparar un lugar también, como en el caso nuestro, de encontrarse con el pueblo, según las indicaciones que estaban allí escritas en Deuteronomio 12, capítulo 12, versículos 5 y 6. Y Dios le da un significado especial en esta casa. ¿Por qué tenía una importancia especial esa casa? Porque dice que Dios protegía esa casa. Dios estaba, dice, de día y de noche, sus ojos iban a estar sobre ese lugar, que su nombre iba a estar allí, el sello. Vieron que a veces al frente ponen la familia alvarenga, ahí para que la gente ubique a dónde está la dirección de esa familia. El nombre del Dios mismo estaría, dice, su nombre estaría allí.
ese era el lugar de encuentro. Él era el propietario, el que habitaba en ese lugar, el que iba a habitar en ese lugar y el que los iba a recibir. Fue justamente en la casa de Dios donde el jovencito Samuel fue llamado al ministerio, allí en 1 de Samuel capítulo 3. Jesús mismo dijo sobre la casa, esta casa será llamada casa de oración. Y él tomó esa palabra, si me acompañan, Isaías capítulo 56. Isaías capítulo 56, versículo 7, donde Dios mismo había nombrado la casa como casa de oración. Isaías 56, 7 dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Amén. El gran propósito por el cual fue edificado el templo era proveer la oportunidad y un lugar para hacer un culto público y social para el pueblo. El mismo que tienen las iglesias, nuestros templos hoy, el lugar donde podemos ir a pedir el favor, la misericordia de Dios, la gracia de Dios para con nuestra vida, darle gracias al Señor por sus bendiciones. Como dice el Salmo 100, entrad por sus puertas con acción de gracias, donde podemos ir a alabar al Señor, con sus atrios, con alabanza, dice, alabadle, bendecid su nombre. El lugar donde ir a recibir y las respuestas, a recibir sus bendiciones y a elevar peticiones por respuestas futuras que nos esperan el Señor. Es el lugar escogido donde el Señor manifiesta su maravillosa presencia. Hay algunos cristianos que se cansan cuando dicen, pónganse de pie, hermano. Bueno, tome asiento ahora. Levante las manos. Arriba nos hacen parar, nos hacen sentar. Estar en pie, estar sentado, estar arrodillado, levantar las manos en la casa del Señor, en este lugar, son actos de reverencia, de respeto, de reconocimiento al Señor. Manifiestan nuestro amor al Señor. Dice el Salmo 99, versículo 5, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos delante del estrado de sus pies y exclama, Él es santo. Es el lugar donde la presencia del Señor debemos reverenciar, amados, debemos respetar, debemos darle respeto, respetar y darle importancia al edificio donde nosotros también nos congregamos. Cuidarlo, mantenerlo, aún en las pequeñas cosas, más que si fuera a veces nuestra casa. Porque este lugar es donde venimos a adorar al Señor, a darle culto, a encontrarnos con su presencia. No es en un lugar, no es una cancha. En la cancha agarramos, tiramos papelitos nomás. No, hasta nuestros niños debemos educarlos el respeto por la casa del Señor. Si tiene un papelito que lo tiran dentro de la cartera, de la misma bolsita, enseñar ese respeto por la casa del Señor. El salmista dice allí en el Salmo 84, que es unos salmos que me encanta para expresárselo al Señor. 84:1, cuán amables son tus moradas, Jehová de los ejércitos, que podamos decirle esto al Señor. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Versículo 4 dice, bienaventurados, qué felices los que habitan en tu casa, porque perpetuamente te alabarán. Cuando uno entra a este lugar, hermano, nunca sale igual. Ay, acá encontramos esa paz que no hay en ningún otro lado. Aquí sentimos esa inspiración para bendecir, para glorificar al Señor, para dejar las cargas. Es la importancia de estar en la casa del Señor, aquí donde se manifiesta la presencia de Dios. Dice el salmista, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería yo estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar donde reside la maldad. Qué lindo, hermanos, que hayamos escogido esta noche estar en la casa del Señor. Amén. Es el mejor lugar. Otros quizás escogieron otras cosas, otros lugares, pero estar en la casa del Señor es la mejor decisión que hayamos tomado hoy y cada vez que lo decidimos hacer. El sabio Salomón le dio la importancia que tenía al templo porque él sabía
que la casa de Dios es el lugar donde Dios también atiende las necesidades de su pueblo. Dios había prometido que en cualquier lugar donde el pueblo se encontrare disperso, pero si miraren a Jerusalén y a la casa, Dios oiría, oiría el clamor de su pueblo. Y lo vemos a Daniel allí cuando... Daniel capítulo 6, versículo 10 dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado contra él, porque él sabía que era un ataque contra él, entró a su casa y abiertas las ventanas de su recámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Sabían ellos hacia dónde, cuando estaban pasando por momentos de dificultad, de tribulación, sabían hacia dónde ellos debían orar, hacia quién debían dirigirse. Cuando Salomón aquí guía al pueblo en oración, le pide, Señor, que esta casa sea un lugar donde vos atiendas la necesidad de tu pueblo. Y él empieza a enumerar, no lo vamos a leer, pero sí quiero compartir esto porque este es el lugar donde Dios atiende las necesidades de su pueblo. Y él empieza allí delante de Dios a elevar un tiempo de intercesión delante del Señor, y que se refería a diversas situaciones. En el versículo 22 habla de conflictos entre siervos. Cuando haya conflictos entre siervos, Señor, allí vos puedas juzgar la causa. Y es importante para nosotros también. ¿Alguna vez te pasó que alguien fue injusto contigo en el servicio al Señor? Que necesitas una intervención divina, sentiste que no fueron justos. Este es el lugar para venir. Decía allí Salomón, tú oirás, en el versículo 23, actuarás y juzgarás la causa de tus siervos. Este es el lugar donde venir a presentar delante del Señor nuestra causa. En el versículo 24, cuando hubiere derrota por el pecado, Señor, claro, en el pecado los enemigos los derrotaban porque Dios no los respaldaba en su pecado y volvían fracasados. Dios los dejaba solos, como cuando nosotros les damos la espalda al Señor. Dios no nos respalda, queremos hacer cosas, tenemos un montón de planes, pero Dios no nos respalda, fracasamos porque estamos solos, porque el pecado nos separa, nos aparta del Señor. Parece que empezamos bien, pero cuando no tenemos el respaldo de Dios, terminamos mal. Pero dice en el versículo 25, si se convierten y confiesan y ruegan delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos y los harás volver a ti. Esa es la obra, es lo que Dios hace cuando uno se vuelve al Señor. Es la oración intercesora, pero también cuando uno está en esta condición, derrotado por el pecado, fracasado, frustrado, es tiempo de volver a la casa del Señor. Dice, también en los versículos 28, a partir del 28 al 31 dice, si hubiere escasez, pestes, escuche, plagas, enfermedad, persecución, heridas del alma, todas estas eran consecuencias de la desobediencia. Vamos a leer ahí Deuteronomio capítulo 28, donde habla allí al pueblo de Israel sobre las consecuencias de la desobediencia. Iban a sufrir todas estas cosas. Capítulo 28 de Deuteronomio, versículo 20 al 24. Dice, Jehová enviará contra ti la maldición, el quebranto, el asombro, en cuanto pongas tu mano y hagas hasta que seas destruido y perezcas muy pronto a causa de la maldad de las obras por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te haga desaparecer de la tierra a la cual vas a entrar para tomarla en posesión. Jehová te herirá con tisis de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, que te perseguirán hasta que perezcas. Es más, dice, los cielos que están sobre ti, sobre tu cabeza, serán de bronce, y de hierro la tierra que está debajo de ti. Todas estas cosas vendrían a causa de la
desobediencia. Cuando las personas pasan por estas situaciones, y algo más agrega allí en Segunda de Crónicas, habla allí de las heridas del alma, dice también. Una de las cosas que menciona allí el rey Salomón, de las heridas del alma. Cuando uno pasa por estas situaciones, escasez, pestes, plaga, enfermedad, persecución, heridas del alma, todo esto, estas situaciones las quiebra a la persona por dentro. Porque pierde sustento. Cuando hablaba de que iba a haber sequías, era un pueblo de agricultura, entonces iban a sufrir hambre, iba a haber pestes, iban a perder el sustento. En tiempos de enfermedad iban a perder la salud, persecución, inseguridad. ¿Les suena algo los tiroteos de hoy? Las quebrantan a las personas, quebrantan el alma, porque la persona se vuelve vulnerable. Y cosas que no puede manejar, que le entra el temor, que no le puede pasar, no quiere salir afuera, a ver si me tirotean. O salir a ir a algún lugar por los tiroteos. Dice el versículo 29, pero si ora, de allí de Segunda de Crónicas, capítulo 26, dice, si ora delante de ti, si ora. Dice, toda oración y ruego que cualquier hombre haga en todo lugar, y todo ruego que haga cualquier hombre o todo pueblo de Israel, cualquiera que conozca su llaga y su dolor en su corazón, si extiende sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos. Termina diciendo, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te teman. ¿Para qué pasan todas estas cosas? Versículo 31, para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Si extiende sus brazos en medio de estas situaciones, si extienden sus brazos, dice, si elevan sus brazos al cielo, hacia esta casa, hacia donde está la morada del Señor, si se vuelven a Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 12 y 13 dice, por eso levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies. Hermanos, quizás la escasez, las pestes, la enfermedad, la persecución, las heridas, te han bajado los brazos. Ya no alabas, ya no buscas, ya no sigues al Señor. El temor te ha ganado tu corazón. Es tiempo de levantar los brazos, de extender, de volverte al Señor, extender los brazos delante del Señor, levantarlas delante de Él en señal de sumisión, de rendición, en señal de dependencia. Cuando levantamos los brazos es porque estamos honrando el nombre de nuestro Dios. Levantamos las manos en señal de humillación, en señal de adoración. Tiene un porqué cuando levantamos las manos delante de nuestro Dios. Y este es el lugar donde nadie nos va a juzgar cuando usted levante las manos. A veces en la casa no podemos porque estamos orando y no podemos porque hay alguien que... Pero en este lugar, hermanos, tenga la libertad de levantar las manos al Señor, al cielo. El versículo 32 habla de los extranjeros, aquellos que no pertenecían al pueblo de Dios, pero los extranjeros se habían unido al pueblo por causa de su nombre. Dice, y por su mano poderosa y porque había visto el brazo extendido de Dios. Y el pueblo, cuando vio todo eso, los extranjeros se sumaban al pueblo. Dice, cuando este extranjero también, si ellos vinieran, dice, y ora hacia esta casa. Aquí nosotros en Argentina tenemos es un país que es un crisol de razas. La verdad que hay de todo, de afuera, extranjeros,
desde nuestros países linderos, bolivianos, peruanos, paraguayos, uruguayos, si vamos un poco más arriba, bolivianos, centroamericanos, afroamericanos, asiáticos, orientales, de todos. Hay originarios que son de acá mismos, de aquí mismo, pero muchos de ellos son discriminados por su ropa, por su color de piel, por su raza, por su estatus social, las costumbres que tienen, son discriminados. Y si hilamos un poquito más, vamos a nuestras iglesias también. A veces por distintas situaciones llegan a nuestras iglesias, distintos motivos, hermanos de otras que vienen de otra congregación, los pródigos que vuelven a la casa por quienes hemos estado orando tanto tiempo. Y bueno, como no los sentimos parte del pueblo, los miramos de lejos, no nos acercamos, a veces ni los saludamos, los esquivamos, los dejamos de lado, los juzgamos. O a veces si los recibimos con unas frases matadoras, al fin apareció la perdida, ¿no? ¿Cuánto hacía que no venía? Al fin te decidiste volver. ¿Cuánto más iba a esperar para venir? Y los volvemos a perder, hermanos. Lamentablemente entran por una puerta y salen por la otra. Dolorosamente decimos eso, hermano. Algunos se esfuerzan por traerlos de vuelta a la casa o para que vengan a la iglesia, pero nosotros mismos nos encargamos de correrlos con nuestras actitudes, con nuestras respuestas. Dios no discrimina. Dice el versículo 33, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales haya clamado a ti el extranjero. ¿Para qué? Para que todos, ¿cuál es el propósito de Dios también? Que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y teman, y te teman como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado, pedía Salomón. Esa también es nuestra oración. Los que entran en esta casa, amados, tienen que sentir que volvieron a casa, que volvieron a la familia. ¿Saben cuánto que han luchado por llegar a la casa del Señor? ¿Cuánto que han tenido que vencer? ¿Cuántas cosas que han tenido que vencer para entrar acá? El que dirán, qué me van a decir, cómo me van a mirar. No digo la gente nueva, estoy hablando de aquellos que vienen de otras iglesias o que son nuestros pródigos. Ellos tienen que sentirse bienvenidos, como el padre que esperaba a su hijo allá. ¿Cómo lo recibió? ¿Le reprochó? No, hermanos. Le dio un abrazo y eso nomás es lo que necesitan los extranjeros que llegan a nuestra iglesia. Un abrazo, preguntarles cómo se llaman, tienen alguna necesidad para orar por ellos, recibirlos, decirles te estábamos esperando. Son una respuesta a nuestra oración. Dios nos respondió. Verte acá, me alegraste la noche. Tenemos que estar felices, no como el hermano del hijo pródigo. Ese es un mal ejemplo. Nosotros debemos recibir a los extranjeros, a los que vienen afuera. Dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, el apóstol Pablo le decía allí a los tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. No solo vuestra fe, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Qué lindo. Sentir que ellos vienen a la casa, que entran a su casa, que vuelven de nuevo a la casa de papá, a su familia, a la familia de Dios. Versículo allí, volviendo a 2 de Crónicas, el versículo 34 le dice, cuando haya guerra contra los enemigos, tú harás justicia
y defenderás su causa, los ayudarás. ¿Está en guerra? Este es el lugar donde tenemos que venir. Aquí en este lugar, en la casa del Señor, casa de oración, es donde se pelean las batallas, es donde se ganan las batallas, hermanos. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Venga aquí a orar, venga a clamar, venga a gemir, venga a interceder por aquello que le están haciendo la guerra, y va a haber victorias grandiosas que el Señor le va a conceder. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Dice el versículo 35, si oran, si están en guerra y oran hacia esta ciudad y esta casa, es tiempo de levantar nuestra mirada al cielo y buscar el socorro y el amparo que el Señor nos tiene preparado. Bendito el Señor. Aleluya. El versículo 36 también habla de los cautivos por el pecado. El pecado del pueblo provocaba la ira de Dios, y entonces los conquistadores los tomaban cautivos, se los llevaban y sufrían lejos la cautividad, la soledad del cautiverio, lejos de sus parientes, lejos de su cultura, de sus tierras, sin contención, sin libertad, sin esperanza. El pecado te esclaviza, te ata, te lleva lejos de Dios. Parece inofensivo, pero es cruel, hermanos. El fin del pecado es muerte. Pero dice el versículo 37, si vuelven en sí y se convierten de todo su corazón y de toda su alma y oran hacia esta casa, Dios oirá desde los cielos su oración y su ruego, los perdonará y los defenderá. Qué hermoso. La importancia, Dios atiende la necesidad de su pueblo. La palabra del Señor dice en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Desde el principio, el santuario fue designado para convertirse, como leímos allí en Isaías 56:7, como un lugar de oración para todos los pueblos, el lugar donde Dios nos recrea, donde Dios nos renueva, donde Dios nos habla. Bendito sea el nombre del Señor. Los apóstoles allí en Hechos capítulo 3, dice que ellos iban a orar, siempre tenían por costumbre ir a la oración. E incluso en esas oportunidades, en una de esas oportunidades, hasta un cojo en la misma puerta del templo fue sanado. Gloria a Dios, recibió un milagro. La casa de Dios es el lugar donde Dios atiende. En la casa del Señor es el lugar donde venimos a ponernos en la brecha delante de Dios. Dice Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Dice el Señor hablando a través de su profeta, dice, busqué entre ellos un hombre, una mujer que levantara una muralla, que hiciera vallado, en otras Biblias dice, que hiciera una muralla y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera, pero no la hallé. Otras versiones dice, para que hicieran vallado, una muralla, un muro protector, para que los defienda, dice. Que se pusiese en pie allí, delante de Dios. Interceda y ruegue por ellos. Dios está buscando, hermanos, hermanas queridas, gente que se ponga en la brecha en estos tiempos difíciles que estamos pasando, que se ponga en la brecha delante de mí. Entre ellos y yo, dice que dé la cara, que ponga la cara en favor de la tierra. Otra de las versiones dice que se ponga en la brecha delante del país, en favor del país, para que yo no la destruya. Es el tiempo de venir a interceder a la casa de Dios, porque todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor llena de temor a la persona, llena de temor a la gente. Debemos, amados, levantar un muro protector para nuestros seres queridos, para nuestros conocidos, por nuestro barrio, por nuestros jóvenes que los están matando, por nuestro país que está sufriendo
Encontrará el Señor hoy un hombre, una mujer, un joven que estén dispuestos a ponerse en la brecha. Sabe que el pecado de nuestra nación, el pecado de nuestro país nos ha llevado a la ruina en donde estamos. Entonces es tiempo de levantarnos, de volver los intercesores a ser vallado y un muro protector, de ser las columnas que sostienen la iglesia, hermanos, amados. Estamos en tiempos finales. Esta casa es la casa donde Dios atiende las necesidades de su pueblo. Este lugar también es el lugar donde Dios perdona y actúa. Fíjense, después que hubo orado el rey Salomón, allí en el capítulo 7, versículo 1 dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto de los sacrificios, y la gloria de Jehová llenó la casa, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová la había llenado. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno, es bueno, y su misericordia es para siempre. El pueblo reconocía que no merecían recibir esa presencia gloriosa, manifestarse en ese lugar. Pero cuando el pueblo de Dios vio esa presencia, se derramó, vio allí la respuesta sobrenatural de Dios, que el Señor mismo consagró ese lugar, respondiendo dramáticamente con fuego consumidor y llenando con su nube de gloria ese lugar. La presencia del Señor no solo estaba dentro, estaba sobre el templo. Todos la podían ver, todos la veían. Y esta manifestación también tuvo lugar en la inauguración del tabernáculo de oración, donde era tanto la presencia del Señor que no se podía hacer nada aquí. Con esta respuesta tremenda delante del Señor, Él estaba aprobando el uso del templo por primera vez, para lo cual había sido ordenado ese encuentro de Dios mismo con su pueblo, y su pueblo encontrándose con Dios. Y el pueblo, cuando respondía una frase, repetía esa frase que era familiar para ellos: porque Él es bueno y para siempre su misericordia. El templo es el lugar donde se manifiesta la presencia del Señor, donde lo sentimos más cerca que en cualquier otro lugar. Cuando se reúne su pueblo y ora, algo sucede, hermanos. Algo sucede. Dios se manifiesta en este lugar. Este lugar fue dedicado con un propósito. Bendito sea el nombre del Señor. Es el lugar donde tenemos la libertad para pararnos, arrodillarnos, saltar, aplaudir, levantar las manos, hablar en lenguas, dar gritos de júbilo, reír, ofrendar, diezmar, testificar de sus bendiciones. Aquí es el lugar donde tenemos la libertad para manifestar nuestro amor, nuestra honra a nuestro Dios. Hechos capítulo 4, versículo 31. La iglesia primitiva estaba pasando por momentos de persecución difíciles y se reunió también a orar. Hechos capítulo 3, versículo 31. Se reunió a orar. Dice que, capítulo 4, versículo 31. Dice que cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es un Dios
que responde. Dios es un Dios que escucha la oración de su pueblo y que cuando la iglesia se une en oración, la presencia del Señor desciende y obra poderosamente. No sé si en tu casa tendrás ese espacio para dedicarle al Señor y es necesario que lo tengamos. Pero a veces no tenemos la libertad para expresar al Señor todo lo que tenemos dentro, todo lo que sentimos. Siempre alguien nos interrumpe o alguien entra o nos están mirando. Pero hermanos, amados, este lugar es el lugar donde el Señor ha consagrado para recibir a su pueblo y manifestarse, oír la oración de su pueblo, escuchar las alabanzas que su pueblo tiene para presentarle y ofrecerle, recibir toda la adoración de su pueblo y manifestar su presencia poderosamente.